Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues bueno, quizá algunos a lo mejor ya me conocerán. Soy Mario, soy terapeuta en adicciones y bueno, ya tengo algo de tiempo trabajando en esto, entonces, si bien no me gusta hablar mucho de mi currículum, pues bueno, creo que de todos modos es bueno que más o menos tenga una referencia de quién soy para que se den cuenta al menos de si la información que propino es confiable. Ya tengo más o menos 15 años de experiencia en esto. Um, Tengo una maestría en psicología clínica, también me dedico al tratamiento de trastornos de personalidad. He trabajado también en Tijuana, aquí en Guadalajara. Y bueno, pues como les comentaba, ya tengo algo de experiencia en el tema. Y bien, el tema, algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, por ahí abrí un canal de TikTok donde probablemente encontraste este enlace para que te mandara hacia este lado. Y bueno, la verdad es que es un tema que me preguntan mucho las personas, o sea, puedo decir que al menos en la semana recibo como 3 llamadas en donde familiares que los recomiendan conmigo me preguntan cómo elegir un buen internamiento. Sobre todo porque, bueno, hay una cuestión ahí legal ahí a lo mejor que no nos favorece mucho como sociedad, pero ya no es tan fácil internar a un paciente involuntariamente. Y digo, yo sé que tal vez para muchos que incluso consumen sustancias, sé que por ejemplo, para ellos a lo mejor será una buena noticia, ¿no? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que no todos los pacientes realmente pueden estar en el exterior sin al menos pasar la crisis en un internamiento para que se les pueda regular y otra vez los puedan integrar a la sociedad, ¿no? Sobre todo cuando algunos de ellos, por ejemplo, tienen crisis en donde ponen en riesgo la vida de sí mismos o la vida de los demás, ¿no? Ya sea por suicidio, conductas autolesivas, conductas autodestructivas o incluso agresiones a la familia, ¿no? O sea, cuántos incluso crímenes, delitos y cosas no hemos conocido que se hacen bajo el influjo de drogas. No estoy dando a entender y no quiero decir que todos los adictos sean criminales o las personas que consumen sustancia. Pero si tienes un familiar y ya a lo mejor has visto la necesidad de que a lo mejor necesita un lugar que lo contenga, de no consumir, de recibir tratamiento y al menos de pasar la obsesión, pues probablemente este video te sea de ayuda. Como comenté, lo más importante es considerar que cuando tú llegas a la cuestión del internamiento, tú ya descartaste opciones y probablemente también ya proporcionaste oportunidades, sobre todo cuando se trata de un hijo o de una pareja, de la que a lo mejor tú te puedas ser responsable ciertamente, ¿no? Cuando le internes. Este, Cuando tú ya proporcionaste, perdón, las oportunidades, sí es importante tener en cuenta que esas mismas oportunidades que tú proporcionas anterior al internamiento le funcionan también al posible paciente futuro para que rompa la negación estando en un internamiento. Entonces, como yo sé que es muy sonado últimamente, que a veces ni siquiera preguntan, le mandan a hablar a la patrulla espiritual, agarran al muchacho y se lo llevan a la fuerza. En algunos casos, pacientes que ya han sido internados, también los agarran dormidos, algunos guardan un cuchillo bajo la almohada, alguna pistola o algo por el estilo y pues ahí ya sabrán más o menos o intuirán en qué termina la historia, ¿no? Historias muy trágicas en donde o por revanchismo, por resentimiento, lo que tú quieras, a veces han llegado a estos lugares y los han masacrado, tiroteado o hasta golpeado, ¿no? En el menor de los peligros que pueden ocurrir. Entonces, si de todos modos el paciente, repito, o la persona que consume peligra, pues bueno, esto es más o menos una guía que yo utilizo. O sea, ¿para qué? Para que al menos si vas a elegir un internamiento, tú tengas la certeza de que más o menos le va a ayudar o al menos no lo van a maltratar, ¿no? Porque creo que ahorita el problema de los anexos o lugares como estos ha sido ya en los últimos años un problema casi casi de salud pública o un problema en general para la sociedad, pues porque no solamente el problema es que haya este tipo de lugares, es cómo está la sociedad que necesita este tipo de lugares cuando los tratamientos que hay son carísimos, ¿no? Un tratamiento, por ejemplo, como los que están allá en Mazatlán, o por ejemplo, como algunos que hay aquí en Zapopan, en Guadalajara, donde no solamente tienes que internar a la persona que posiblemente va a trabajar, sino también vas a tener que dejar de percibir ingresos. Entonces, imagínate, paga el internamiento y aparte deja de trabajar, cuando la mayor parte de la pirámide poblacional o la base, pues es gente que tiene problemas aún para abastecer y satisfacer la canasta básica, ¿no? Obviamente, si también de alguna manera has podido tener algo de recursos para internarlo, por así decirlo, en un lugar cómodo o que tiene cierta como garantía de buen trato y de tratamiento, pues bueno, también te puedo ayudar, ¿no?
Bien, entonces les comentaba en el video, eran como una guía rápida, sin embargo creo que de repente me tengo que quedar corto por la cuestión de los videos de TikTok y aparte porque no puedo ser muy explícito, la atención de la gente de repente se dispersa y quiere ver videos de 30 segundos, ¿no? Y hay cosas que tengo que explicar. La primera de ellas que mencionaba, por ejemplo, es cerciórate que el lugar tenga un médico a cargo. O sea, ¿por qué? Porque es muy importante que cuando una persona deja de consumir va a experimentar no solamente el síndrome de abstinencia que se siente horrible y que además también el médico lo va a ayudar a estabilizarse médicamente y también para ver si persiste algún padecimiento físico. Por ejemplo, muchos de los pacientes que consumen empiezan con problemas de la presión o ya lo tienen, o incluso algunos tienen diabetes, o algunos, por ejemplo, retienen líquidos, les empiezan a fallar los riñones o algo por el estilo. Entonces el médico mínimo garantiza que cuando el paciente llegue se le va a revisar adecuadamente y de alguna manera también se le va a dar seguimiento para la abstinencia, la cual es un peligro y en muchos de los casos sí corre riesgo la vida, pero también para que cuando el paciente pase esa etapa, mínimo te digan en qué estado está el paciente, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante el médico. Hay muchos lugares en donde el médico ni sus luces, es más, parece como que nada más presta el nombre, presta la cédula y te das cuenta que al paso del tiempo lo único que le dieron al paciente fue una pastilla que le recetó el padrino, los compañeros apoyos de por ahí, o le dieron su tecito con hoja de guayabas y alcohol para que ahí se la chiquiteara, o es decir, para que se lo fuera tomando a traguitos y no sintiera tan fuerte el impacto. O sea, de hecho es una verdad, el paciente no puede dejar el alcohol así, pero también el médico y los enfermeros, cuando administran un suero alcoholizado, pues ya lo hacen a través de medicamentos, lo hacen a través de un procedimiento en donde se va garantizando que se retire y el paciente entonces no lo sienta tan fuerte, ¿no? Entonces, por eso creo que es importante el rollo del médico. Cerciónense de que esté ahí, es más, algún día pueden hasta pedir hablar con él. Eh, Otra cosa que es muy importante, si el lugar no tiene un psiquiatra como tal, algo que a veces yo recomiendo es contrata uno, busca ya sea que a lo mejor le dé consulta vía Zoom o por teléfono, videollamada, que obviamente no es lo ideal, pero estamos hablando de casos en donde a lo mejor no tienes mucho dinero, lo quieres internar en un lugar, pero a lo mejor sí te puedes dar el, vamos a decirlo, el lujo como de contratarle un psiquiatra como para que lo ausculte o tenga una consulta con él y te diga si tiene algún trastorno desarrollado durante el consumo de sustancias, porque hay trastornos psicóticos inducidos por sustancias, trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, incluso en algunos casos me ha tocado ver trastornos bipolares desencadenados por una sustancia, en el caso de los estimulantes y otras, ¿no? Me ha tocado ver también, por ejemplo, psicosis también por la abstinencia de la marihuana o incluso del cristal. Entonces, no solamente el asunto es quitar la droga, sino que también el psiquiatra te va a decir, ah, mira, ¿sabes qué? Le quedó un problema de ansiedad, le quedó, por ejemplo, un cuadro depresivo secundario A, o incluso a veces te puede ayudar a entender él si es que trae un trastorno arrastrando que quizá lo haya llevado al consumo de las sustancias. Por ejemplo, conozco muchos pacientes que son depresivos y no lo saben. Entonces se topa la cocaína, se topa la metanfetamina y como los levanta y los ayuda, pues entonces de ahí se agarran. Entonces les cuesta trabajo renunciar a la droga porque es como quitarse su antidepresivo, ¿no? Eh, entonces la idea es que el psiquiatra te va a ayudar como a completar ese cuadro. Todavía mejor si el psiquiatra está en la institución o va regularmente a visitarlos, porque yo siempre he dicho, un psiquiatra que trabaja en un internamiento tiene ventajas, muchas ventajas, todavía de más, que aquel psiquiatra que solamente ve a tu familiar o que solamente te ve una vez a la semana en su consultorio donde tú vas. ¿Por qué? Porque el que está en el internamiento no solamente te hace la entrevista personalmente, sino que una vez que instala el medicamento se da cuenta si es la medicación adecuada, la dosificación o incluso si con el internamiento y con la observación de los compañeros, de los padrinos, de los terapeutas, si es que el trastorno persiste o a lo mejor Cami se da cuenta que tienes otra cosa. Entonces, pues un psiquiatra tiene esa ventaja de que mínimo, o sea, le van a ayudar a observarte y te va, por ejemplo, a estar cambiando de una manera más certera la dosificación del tipo de tratamiento. Bien, entonces por eso es muy importante el psiquiatra. Y también para posterior o post tratamiento es muy bueno el rollo del psiquiatra porque también te va a ayudar a
te voy a distinguir a ver si es que tienes que continuar con algún medicamento después del tratamiento, porque los esquemas de medicación tienen que cumplir ciertos tiempos y criterios. No todos los medicamentos son de por vida y algunos familiares y pacientes ya tenemos como muchos mitos y muchas tarugadas acerca del medicamento. Ay, es que me van a drogar, es que me van a empastillar y me quieren tener bien, güey. No, o sea, porque todo lo que no quieren ver en el dealer, que es el que te envenena con sustancias, sí lo quieren ver en el psiquiatra. Ah, ese sí te envenena, ¿no? El otro con el que te metías cosas no te envenena, pero este sí. Este que está viendo por tu salud, que trabaja con medicamentos que están estandarizados y revisados por COFEPRIS, en fin. Entonces, por eso es muy importante quitarte muchos mitos acerca del medicamento. Los medicamentos cumplen un tiempo y después se van quitando. No se quitan a la ley de tus polainas, ni a la ley de tus bolas, ni de tu voluntad. Se quitan como el psiquiatra dice, porque si tú manejas la sustancia y los medicamentos como tú quieres, entonces te estás drogando, ¿va? También es muy importante que revises si en el lugar dan comida, comida digna. O sea, ¿a qué me refiero con comida digna? Con el hecho de que tú te des cuenta que les den comida mínimo nutritiva, si no es la comida más deliciosa del mundo, si a lo mejor repiten mucho platillo que huevitos con frijoles, pues bueno, pues tampoco lo vas a tener de vacaciones o tampoco vas a un resort, no vas a hacerte responsable de tus problemas y de algo que tienes a tratarlo. Pero en algunos lugares sí les dan la merma de algunos tianguis en donde a veces van, recogen lo podrido y podrido se los dan. Hay otros lugares en donde sí a lo mejor van y algunos de los, por ejemplo, vendedores del mercado de abastos les separan algo y cuando se lo llevan, que no está nada mal, le quitan lo podrido y bueno, con esa contribución, porque hay muchos de estos lugares que de hecho viven mucho por el milagro de Dios y por la contribución de las personas que dan donación. Entonces, yo no veo nada mal que de repente les den este tipo de verdura y que le quiten lo podrido, pero en algunos casos, en nombre de su terapia ego reductora, entonces lo que hacen, como quieren reducir el ego, es un término que se utiliza como para decir que te van a bajar la soberbia, ¿no? Que aquí tienes que pedir humildad, echarle humildad. Entonces la cuestión aquí es que a lo mejor como vivencia terapéutica puede funcionar, pero yo no garantizaría que para todos sirve porque todas las personalidades son diferentes. Y en segundo, pues bueno, se corre el riesgo de que comiendo comida podrida, porque hay otros lugares donde no le quitan lo podrido y te lo comes, o hacemos, como dicen, te lo comes por voluntad, no, te lo comes con fuerza de voluntad o con voluntad a la fuerza, ¿no? Entonces, siempre es importante como checar este rollo de la comida, mínimo que sea comida saludable, ¿sabes? Mínimo. Y que obviamente en algunos lugares mejor todavía si tienen un nutriólogo que aunque no le dé como la super dieta, porque a algunos les da como el rollo de la culpa y se quieren poner bien mamados y mameyes para que luego los vea la novia y empiezan con sus rollos metrosexuales compensatorios para querer reparar todo lo que sí jodieron al cuerpo, ¿no? Pero piensan que es verse bien por fuera y no bien por dentro. Y algunos empiezan con los es que aquí nos dan pura comida que engorda. Pues sí, carnal, o sea, no es solamente que no vengas a un hotel, sino que además vienes también a cuidar tu alimentación porque algunos pacientes se consumen estimulantes, no comen. Entonces empieza a haber una descompensación tan fuerte de peso y de alimentación que los pacientes bajan hasta 20 kilos en consumo activo y cuando entran a un internamiento por la misma descompensación de sueño que a veces la pasan durmiendo hasta 2-3 días o una semana de médica, cuando salen de repente se quieren comer hasta el gato que va pasando por ahí y empiezan a subir, como que alguien les dice que son 12 kilos, como que no les aclaran el rollo que son 12 pasos, ¿no? Pero la idea es esa, o sea, entender que si va a haber un nutriólogo, bueno, te va a hacer una alimentación adecuada también a tu estado físico, por lo mismo que comentamos, porque hay diabéticos, hay hipertensos y otro tipo de condiciones, ¿no? Y aparte, pues bueno, para que mismo el nutriólogo lo revise, que es comida balanceada, ¿va? Pero si no la hay, mínimo que sea comida digna. La otra, investiga cómo manejan las crisis. Miren, no podemos negar esto. El paciente que consume sustancias es un paciente difícil. O sea, y no solamente por la zona en la que se mueve, que si los pacientes de Mazatlán son más modositos, que si los de a lo mejor del anexo o los de la comunidad terapéutica a lo mejor son más bravos. Por ejemplo, los de Tijuana, ¿no? Que tienen como una mala fama de ser muy bravos y todo este rollo. O sea, es verdad que todos por lo mismo necesitan un manejo de crisis. Donde yo trabajaba en Tijuana, había mínimo 8 guardias en el área residencial, por si algo pasaba por el tipo de paciente que había, ¿verdad? Pero también mucha gente que no trabaja en adicciones de repente dice muchas tonterías
y que tiene que ver con el hecho de es que el paciente necesita un trato digno. Claro, pero también es difícil. Si has estado ahí, has trabajado en adicciones, has hecho guardias terapéuticas, has trabajado operador, te vas a dar cuenta que incluso hay momentos en donde el paciente te puede agredir físicamente, ya sea porque quiere consumir, porque entendió algo mal, porque trae una crisis de celos, porque si no quiere, si no lo deja salir, a lo mejor va a romper la puerta o algo por el estilo, o hasta te amenazan con el rollo de que van a venir un convoy y que te van a ametrallar y que no sé qué. Afortunadamente nunca me han dado un golpe, porque creo que también es cierto que existe el otro polo de personas que cuando llegan a tratar a usuarios con adicciones quieren como desquitarse o piensan que el tratamiento es a base de maltrato, de golpes o de ofensas o de denigración moral. Entonces, cuando tú manejas una crisis y llega un paciente de estos, siempre es importante preguntar cómo manejan las crisis, cómo le hacen si un paciente los quiere golpear, porque en algunos casos puede pasar. Entonces, obviamente, pues no te puedes quedar cruzado de manos así como que, ay, pues tú golpeame porque mereces un trato digno y humano. No. En algunos lugares, por ejemplo, algo de lo que se hace se sujeta al paciente. En algunos casos se le sujeta a una cama, no porque esté loco, no porque se le esté castigando, simplemente porque de esa manera evitamos que se haga daño a sí mismo. Hay pacientes que incluso todavía estando adentro practican el cutting, este rollo de cortarse o de golpearse o algo por el estilo, de golpear a otros compañeros, porque piensan algunos que si golpean a alguien más, a lo mejor lo van a sacar y la familia se lo va a llevar, ¿verdad? Entonces por eso es muy importante el preguntar cómo manejan las crisis. Mínimo que te digan, cerciórate de que no lo ofendan, no lo golpeen, y que no lo estén denigrando moralmente. O sea, nada más cerciórate de eso. Si te dicen que lo sujetaron, algo por lo que hablaron con él, o que le dieron medicamento para hacer contención química, pues bueno, no lo veo tan mal si tomamos en cuenta que algunos de estos pacientes tienen algún perfil delictivo o antisocial. No todos, pues, pero muchos sí lo tienen. Otra cosa es que lo que comentaba ya en el video de TikTok, pregunta si hay algún día para que tú sepas sobre avances, cómo va. Por ejemplo, en la clínica donde yo trabajo, una vez por semana, de los martes, por ejemplo, hablan los familiares de los pacientes para ver cómo va. Y ahí agarramos unos alrededor de 10 minutos para que pueda hablar el doctor con ellos, para que pueda hablar el terapeuta individual del usuario con ellos y le diga a la familia, no para que viole su privacidad y que le diga exactamente todo con pelos y señales lo que su hijo hace, con quién anda y dónde se droga. Simplemente para que sepa que está bien, cómo está físicamente y que vamos por el camino del tratamiento que se debe de seguir, ¿no? Y también este tiempo no debe de excederse mucho porque algunos familiares prácticamente necesitan todo el tiempo contención en crisis, pero tú crees que si va a salir va a estar bien, pero ya te dijo que la novia esto, pero ya te dijo que esto y que entonces a veces como que la familia quiere que le des terapia por teléfono y no, es nada más para que preguntes. Otra también, ojo, en esta parte se me olvidó mencionar, si ya tú alcanzas a darte cuenta más o menos cuál es el problema de la adicción, en algún momento te tienen que dar un diagnóstico presuntivo. ¿Cuál es su diagnóstico? Y en algunos casos, muchos doctores, que no tienen nada de malo, pero se tienen que agudizar, casi siempre ponen el trastorno mental y del comportamiento debido al uso y abuso de sustancias, de alcohol, y bla, bla, bla. Ese es obviamente el diagnóstico por el que se justifica el internamiento, pero hay otros trastornos, porque de entrada todos tienen el mismo, pero cuando pasa el tiempo, el psiquiatra y el psicólogo van afinando junto con el médico el diagnóstico y en algunos casos te das cuenta que tiene trastorno límite de la personalidad, que tiene un trastorno depresivo, que tiene un trastorno adictivo además de control, bueno, por ejemplo, de ludopatía además, y que tiene otras cosas, ¿verdad? Pero sobre todo es muy importante eh, puntualizar esto. Si tu hijo o tu familiar tiene más de 18 años, no te pueden decir con qué se droga, incluso aunque tú autorices el antidoping. ¿Por qué? Porque es confidencialidad. Lo que en algún caso, por ejemplo, a lo mejor podemos hacer es que eh, animemos al paciente o hablemos con él para que él te quiera decir, pero si él no quiere decir, no estás obligado o no puedes obligar, perdón, al lugar a que te digan con qué se droga, a menos que sea menor de edad. Si es menor de edad, pues sí, ahí sí te tienen que decir con qué se drogaba. Si se me pasa algún punto importante de todos esos, se los voy a comentar
también posteriormente. Mucho mejor si además de los padrinos y operadores hay un psicólogo. Eso es muy bueno, sobre todo porque a veces la gente no entiende esto y he escuchado incluso en algunos lugares, incluso hasta por padrinos, que a veces no le entienden, o sea, concienzudamente. Un psicólogo nunca va a sustituir a un padrino, porque un padrino o un asesor de pasos, digamos que su materia para trabajar es su persona, su experiencia y el conocimiento de su adicción y enfermedad, ¿va? El psicólogo, su fuerte son sus técnicas, su ciencia y lo que ha implementado en los tratamientos a partir, a partir de lo que estudia en una licenciatura, en una maestría, posgrado, lo que tú quieras, pero mínimo en una licenciatura. Hay mucho este rollo de que es que si no tiene maestría no puede dar terapia. Pues sí, pues tenemos que tomar en cuenta que vivimos también en México y que si nos esperamos de veras a que todos los psicólogos tengan maestría, como muchos tienen que trabajar, pues a lo mejor no vamos a recibir terapia de nadie. Es más, si me pongo más payaso todavía, no solamente tiene que ser un psicólogo, tendría que ser una persona con especialidad para psicoterapia y además, si quiere trabajar en adicciones, tendría que tener una especialidad en adicciones porque trabajar con un paciente que consume sustancias es otro boleto. Y la mayor parte de mis pacientes llegan a mi consultorio y llegan también con mis compañeras de consulta hablando de casi cómo manipulan, casi cómo manipulan y cómo le mienten y cómo le ven la cara a los psicólogos que no saben sobre adicciones. De todos modos, todos los psicólogos tienen derecho a especializarse. Si nada más es psicólogo y no tiene maestría, perfecto, no importa. Nada más cerciórate de que se están cumpliendo los pasos del procedimiento a seguir para que el paciente entienda más o menos qué problema tiene y cómo le tiene que hacer. Punto. Una gran parte del proceso terapéutico depende de ti como familiar, pero también depende de tu paciente. Es muy importante. La familia tiene que tratarse. Si no tienes dinero, porque a lo mejor no puedes pagar un terapeuta o algo por el estilo, ve a la NON, ve a CODA, porque de veras, o sea, las familias a mí me alarman más que los pacientes. O sea, llegan, dejan al paciente, parece que lo dejan como coche viejo y ahí quítale esto, quítale el otro, tiene unos amiguitos que no me gustan, es que la novia, mi hijo es un samaritano o bla, 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 bla. Olvidándose que muchas veces el hijo es el que inicia todo y a veces el que sonsaca a los otros amigos, ¿verdad? Entonces, esa misma enfermedad de la familia hace que el paciente empeore y a veces es la que sabotea el tratamiento del paciente que va por buen camino. Ah, pero como ya lo vi bien, lo veo cachetoncito, gordito y rosadito, entonces ya lo veo bien, entonces ya me lo llevo, ¿verdad? Entonces la familia también tiene que buscar o CODA o Alanon o terapia, porque una gran parte también de que el paciente consuma son mucho por las interacciones que tiene contigo. No estoy diciendo que seas el responsable. O porque castigas, que después hablaré de eso en otro video, o porque rescatas, o porque le compras su victimización. Entonces, después voy a hablar un poquito de esto en otro video acerca del Tengo del Drama. Otro, es mejor si hay un psicólogo especialista en adicciones. Como les comentaba, si hay un terapeuta, está bien, pero si hay un psicólogo, alguien que ya tenga experiencia en adicciones, no tiene que tener necesariamente un papel. Alguien que tiene experiencia en adicciones como tal, es alguien que ya ha trabajado tiempo en esto. ¿Por qué? Porque hay muchas universidades que han querido como abrir los diplomados y las maestrías y a lo mejor muchos de ellos los escriben concienzudamente, pero muchos otros, pues hay que tomar en cuenta que a veces lo escriben maestros o universitarios o catedráticos que ni siquiera trabajan en adicciones. Entonces, créanme, a mí me ha tocado dar clase y capacitación a muchas personas que tienen un gran currículum y que no saben nada de adicciones y creen que puede dar terapia en adicciones. Y no está mal, todos tenemos derecho a aprender. Lo malo, por ejemplo, en este caso es que te encuentres a alguien que te quiere vender humo cuando tú traes esa necesidad de encontrar ayuda con tu familiar. Otra, si por ejemplo ya encontraste el lugar, o incluso también si quieres, puede ser muy bueno el que consultes en un enlace que voy a poner aquí y que puse en el TikTok de ella, para que tú consultes si el lugar al que tú ya escogiste, le echaste el ojo, está empadronado. O sea, el SECA, que es lo que regula aquí, por ejemplo, en Jalisco, las adicciones, los internamientos, y hay otros institutos, creo que es el CENADIC, el CONADIC también, y tienen una lista. En el caso del SECAC, por ahí voy a poner enlace para que veas el internamiento y lo busques por letra. Ah, mira, aquí está. Ah, oh, no está.
Entonces, sí es importante tomar en cuenta esto, porque aunque muchos no estén empadronados, no quise que sean malos lugares. De hecho, creo yo que últimamente el gobierno ha hecho más por el tema de las adicciones. ¿En qué sentido? Porque muchos de los anexos ya ahorita están en vías de regulación. Muchos se están convirtiendo en comunidades terapéuticas y eso es muy bueno. Pero hay muchos lugares que todavía persisten con motivos que no voy a comentar porque no me toca, pero pongan mucho ojo, porque hay muchos lugares de estos que están asociados con el crimen organizado. No voy a dar nombres, no voy a decir nada, pero es importante que lo tomen en cuenta. ¿Cómo lo pueden hacer? Si tú llegas a este lugar, te encuentras un padrino o dos padrinos, ¿cómo saber si te están mintiendo? Hay varias cosas que puedes hacer. Uno, habla por teléfono. Más o menos graba toda la información que te dicen. Dos, ve personalmente y pregunta. No le hace que seas tú y te cambies el nombre para ver si la información es la misma. Tres, algo que también puedes hacer y que no siempre está permitido porque compromete el anonimato de los pacientes, pide a ver si te dan chance de ver un cuarto donde comen o algo por el estilo. En algunos casos, cuando los pacientes están ocupados en otras actividades, se puede hacer y así no transgredes el anonimato de nadie, porque a veces me ha tocado que, por ejemplo, en algunos casos me dicen, no, pues fíjate que entré a tal lugar y me di cuenta que ahí estaba mi primo o mi tío, y a veces ese primo, ese tío no quería que supiera nada, que se estaba internando, y ahí va el otro, oigan, ¿quién creen que está anexado? ¿No? Entonces, por eso a veces no dejan entrar a los lugares. Si te lo permiten porque los pacientes estén ocupados y te permiten entrar a una habitación, perfecto. O sea, mejor para que tú sepas dónde duerme, con cuántos duerme. Otra recomendación que yo aquí es, pide hablar con un usuario. Oye, ¿puedo hablar con un usuario? Y si ellos están interesados, porque normalmente me ha tocado, en que tú realmente quieras, ¿cómo se llama? En que tú realmente quieras internar a tu paciente, te lo van a permitir. Y en algunos casos incluso, en donde yo trabajo, lo hemos hecho. A ver, oye, ¿qué onda? ¿Me harías un paro? ¿Me ayudarías a hablar con un familiar que tiene miedo, que piensa que a lo mejor lo vamos a maltratar? Y tú explícale tu experiencia. Y lo hacen y muchas veces logramos un buen resultado. Porque creo que, si bien es cierto que a veces ya en los internamientos a veces estamos hartos como de familiares codependientes, controladores, opresivos, con baja autoestima que quieren que les calmemos su temor, también es cierto que todos los familiares tienen derecho a ser guiados y medianamente a ser manejados en su crisis para que los tranquilicen y les digan, no te preocupes, mira, aquí tu hijo pues va a estar bien, mínimo va a estar seguro, va a saber dónde va a estar y no lo vas a golpear. En un lugar sí se me hizo algo extremo, donde hasta a las familias le daban la contraseña a las cámaras de vigilancia para que tú vieras. A mí se me hace que eso ya viola demasiado la privacidad, ¿no? Pero bueno, o sea, no se me hace mal que algunos tengan ahí sus criterios. Entonces, pues bueno, les comentaba, el video lo voy a dejar ya por aquí. Si hay algo que ustedes quieran como preguntarme, particularmente en los comentarios, háganlo. Pero si ustedes quieren, incluso pueden mandarme mensajes también por inbox. A mí lo que me preocupa son dos cosas. Una, la gran necesidad que hay de los pacientes que tienen problemas de sustancias y la falta de profesionalismo, porque casi lo único que conocemos son los padrinos o los grupos, y está bien, hacen su labor muy bien, excelente, o sea, la hacen muy bien. Sin embargo, hay que recordar, por ejemplo, que también ellos no pueden hacer todo y necesitamos también los psicólogos, los psiquiatras y las personas de la salud mental comprometernos éticamente con el problema que nos compete como sociedad y también poner nuestro grano de arena y profesionalizar también, ayudar a los grupos y ayudar también a los padrinos, no porque no puedan, sino porque el paciente consume sustancias, finalmente el que elige estar bien o mal es él. Entonces, mínimo, si le echamos bolita o nos comprometemos y trabajamos interdisciplinariamente, lo podemos ayudar. Mucho cuidado por eso les decía, aparte de la de necesidad, la otra parte que me preocupa y con la que sí les aconsejo tener mucho cuidado es con los vendedores de humo. Que porque te hago una intervención y yo voy y te lo convenzo y te cobro 30,000 pesos o que te consigo descuento por acá o acá, porque hay mucha gente que vive de eso y no tiene nada de malo. O sea, en algunos lugares incluso dan comisión porque lleves a tus pacientes. O sea, y hay gente que vive de esto. Pero hay gente que quiere lucrar todavía de más, que quiere jugar con la tolerancia a los precios. Si me cobra tanto, pues le digo que mejor me cobran tanto y yo me quedo con una parte. Aguas, aguas mucho con eso, pregunten. De hecho, yo voy a estar armando mi equipo por ahí con algunos compañeros que vamos a estar dando asesoría para que nos pregunten.
O sea, muchos se los podemos ir por inbox, no se los vamos a cobrar ni nada de eso. Ya si después quieren agendar alguna cita personal, adelante, por acá estamos, ¿va? Saludos, cuídense mucho y espero por aquí verlos en el próximo video a través de su suscripción.